Cuando Escorpio despierta todo su poder, el universo tiembla con una vibración antigua que recuerda la fuerza indomable del renacimiento. Este signo, regido por Plutón, planeta de la transformación profunda, no emerge simplemente del letargo, resurge desde las cenizas como una entidad que ha atravesado la oscuridad y ha regresado trayendo consigo la sabiduría del inframundo, la claridad de la verdad oculta y una determinación que no reconoce límites. La energía de Escorpio, cuando está plenamente activada, no es ruidosa ni busca protagonismo. Su grandeza se manifiesta en lo invisible, en la intensidad de su mirada, en la profundidad de sus silencios, en la firmeza de su intuición. Despierto, Escorpio se convierte en canal de una fuerza arquetípica que transforma lo que toca, que transmuta el dolor en poder, la pérdida en propósito, la traición en visión. La alquimia escorpiana convierte la sombra en faro. Lo que para otros puede ser un final, para Escorpio es apenas un portal. En ese estado de pleno despertar, su poder mental es extraordinario. Escorpio capta lo que no se dice, interpreta señales que escapan a la lógica ordinaria y navega realidades internas con una naturalidad que otros ni siquiera imaginan. Su mente penetrante no se conforma con respuestas superficiales, cuando está plenamente alineado con su energía, se convierte en un investigador del alma, un estratega del destino, un visionario que percibe patrones ocultos y conecta verdades separadas por capas de ilusiones. Escorpio despierto no huye del dolor. Lo mira de frente, lo honra, lo atraviesa y lo transforma. No se estanca en el rol de víctima ni busca culpables. Comprende que el sufrimiento no es castigo, sino iniciación. Ese entendimiento lo libera, lo fortalece y lo convierte en maestro de la resiliencia. Así, su poder se multiplica porque no teme a la oscuridad, ha vivido en ella, ha hecho de ella su aliada, y desde ahí ha aprendido a brillar sin depender de la luz externa. La pasión se convierte en motor, pero no una pasión ciega o desbordada, sino una pasión canalizada, dirigida, imparable. Escorpio encuentra propósito en sus obsesiones cuando están alineadas con su verdad interna. Puede construir imperios desde la nada, sanar generaciones con su ejemplo, liderar silenciosamente desde la autenticidad y el magnetismo de quien ha encontrado su centro. Nada lo detiene porque todo lo ha enfrentado. Su alma ha sido templada en las profundidades y su espíritu emerge más fuerte que nunca. En lo espiritual, su poder se manifiesta como conexión con dimensiones sutiles. Despierto, Escorpio puede convertirse en médium, sanador, guía. Su conexión con los misterios de la vida y la muerte lo vuelve un guardián de umbrales, un protector de secretos sagrados. Su mirada puede desvelar almas, sus palabras pueden activar recuerdos ancestrales, y su sola presencia puede provocar transformaciones en quienes lo rodean. En las relaciones, su poder despierto se traduce en amor total, pero no posesivo. Aprende a amar desde la libertad y la fusión consciente. Ama desde la profundidad, no desde la carencia. No exige lo que no ofrece. Desarrolla la capacidad de sostener emocionalmente sin dominar, de cuidar sin manipular, de comprometerse sin perderse. Se convierte en compañero de travesía, no en carcelero de emociones. Escorpio despierto sabe cuándo retirarse sin resentimientos y cuándo quedarse con lealtad feroz. No negocia con la mentira ni se diluye en lo falso. Su alma exige autenticidad, su energía destila verdad. No teme quedarse solo, porque en la soledad ha encontrado su esencia. Y desde ahí, cuando decide vincularse, lo hace con totalidad, con compromiso absoluto, con un fuego interno que no conoce término medio. Cuando Escorpio despierta todo su poder, su vida se convierte en testimonio. Ya no necesita demostrar ni justificar, porque su sola existencia se convierte en inspiración. Irradia una fuerza que no proviene del ego, sino del alma. Esa fuerza moviliza, sacude, purifica. Escorpio despierto deja huella, no por imponerse, sino por revelar lo que otros no se atreven a mirar. En lo creativo, su poder emerge como arte visceral, como expresión honesta, como canal puro de lo que nace desde lo profundo. Puede escribir, pintar, danzar, hablar desde lugares que desarman, que tocan, que sanan. Su creatividad no busca agradar, busca liberar. Y lo que libera, transforma. Porque su energía lleva la vibración de la vida que se regenera, del corazón que late incluso en la muerte simbólica, del alma que recuerda quién es aún cuando todo se desmorona. Escorpio despierto se convierte en guardián de sí mismo. Ya no busca validación, porque su poder interno lo sostiene. Ya no huye de su intensidad, porque comprende que su fuego no quema, ilumina.
Ya no esconde su fuerza, porque ha entendido que fue diseñada para abrir caminos, para sanar linajes, para destruir estructuras caducas y sembrar semillas de verdad. Nada en él es tibio. Todo vibra con profundidad. Porque ha recordado que su esencia no está en la superficie, sino en la profundidad que pocos se atreven a explorar. Y ahí, en lo más hondo, Escorpio no solo despierta, se revela como el alquimista del zodiaco, como el espíritu indomable que nació para trascender y enseñar con su ejemplo que incluso desde el abismo más oscuro, puede surgir la luz más potente. Cuando Escorpio despierta todo su poder, no solo transforma su vida, sino que altera la frecuencia del entorno donde habita. Su sola vibración se vuelve catalizadora, movilizadora de energías estancadas, activadora de procesos que dormían en lo profundo del inconsciente colectivo. La influencia de Plutón, ese planeta que en astrología representa el poder oculto, la metamorfosis inevitable, la destrucción que da paso al renacer, se intensifica como una corriente subterránea que ya no se esconde ni se reprime, sino que se expresa en plenitud. Escorpio toma conciencia de que no ha venido a agradar, ha venido a despertar. Y ese despertar comienza dentro de sí mismo, para luego irradiarse sin esfuerzo. La conexión con el tiempo es distinta cuando Escorpio está en su poder. Ya no vive como víctima de lo que fue, ni rehén de lo que aún no llega. Su conciencia se ancla en un presente profundo, cargado de significado. Su percepción del tiempo se vuelve cíclica, ritual, sagrada. Reconoce que cada proceso lleva su propio ritmo, y que acelerar lo que necesita madurar es deshonrar la alquimia que se está gestando. Desde esa comprensión, actúa con paciencia feroz, con una fe inquebrantable en el proceso. Su poder no se mide en velocidad, sino en impacto. No busca resultados inmediatos, busca transformaciones auténticas. La voz interna se vuelve más clara. Se eleva por encima del ruido de las dudas, de las heridas viejas, de los miedos heredados. Escorpio despierto escucha su alma sin interferencias, y eso lo vuelve inmune a las manipulaciones externas. Cuando su intuición habla, no hay lógica que la contradiga. No necesita explicaciones ni pruebas. ¿Sabe? Y ese saber lo guía como un faro silencioso, como un tambor sagrado que marca el ritmo de su caminar por el mundo. No hay camino preestablecido para él. Su sendero lo crea paso a paso, con cada elección que hace desde la autenticidad. El cuerpo físico también se convierte en canal de poder. No desde la fuerza bruta, sino desde la integración energética. Escorpio aprende a sentir dónde fluye su energía, dónde se bloquea, qué vínculos la drenan, qué entornos la expanden. Su relación con su cuerpo se vuelve ceremonial, intuitiva. Despierta una sensibilidad intensa hacia las señales somáticas que antes ignoraba, y comienza a habitar su cuerpo como un templo de transformación. Cada emoción reprimida encuentra salida. Cada dolor no expresado es honrado y transmutado. Cada herida antigua es vista con amor y convertida en sabiduría viva. La conexión con los ciclos naturales también se potencia. Escorpio deja de luchar contra la oscuridad y comienza a integrarla como parte necesaria de la vida. Elige acompañar las fases de muerte simbólica con conciencia, con respeto, con gratitud. Abraza los eclipses, los tránsitos difíciles, las noches oscuras del alma, no como castigos, sino como llaves que abren portales hacia una versión más verdadera de sí mismo. Vive cada transformación como un rito de paso. Y en ese fluir con lo inevitable, encuentra su mayor libertad. En el plano social, su presencia adquiere otra dimensión. Ya no se involucra en dinámicas que desgastan. Ya no alimenta conflictos estériles ni se deja atrapar por dramas ajenos. Escorpio despierto se convierte en espejo para otros, refleja lo que los demás no quieren ver, pero también les muestra lo que están listos para transformar. Su magnetismo no se basa en la seducción superficial, sino en la intensidad con la que habita su verdad. Y esa verdad inspira, aunque incomode. Porque Escorpio no está aquí para entretener, está aquí para evolucionar y ser parte activa de la evolución colectiva. Las memorias del linaje también se despiertan cuando Escorpio activa su energía plenamente. A través de sueños, emociones inexplicables, revelaciones súbitas, comienzan a emerger historias antiguas, dolores no resueltos, legados invisibles que han moldeado silenciosamente su identidad. Pero lejos de quedar atrapado en esas herencias, Escorpio se convierte en el nodo de sanación, en el eslabón que corta cadenas. Honra a sus ancestros no repitiendo sus dolores, sino trascendiéndolos. Y así, el karma se convierte en dharma.
El peso se transforma en misión. El silencio guardado por generaciones se convierte en palabra liberadora. En el ámbito profesional, Escorpio despierto no se conforma con lo que da seguridad. Necesita propósito, intensidad, impacto. Busca proyectos que tengan alma, conexiones que tengan profundidad, metas que requieran coraje. Su ambición ya no nace del ego, sino del llamado interno a dejar huella, a transformar lo que toca, a dejar el mundo mejor que como lo encontró. Puede construir con una estrategia impecable, pero siempre con sentido. No trabaja por reconocimiento, trabaja por revolución. Y su energía imparable lo convierte en fuerza transformadora en cualquier sistema que habite. La sombra personal, lejos de ser rechazada, se convierte en aliada. Escorpio aprende que dentro de sí coexisten luz y oscuridad, deseo y miedo, fuerza y vulnerabilidad. Y no se divide entre buenos y malos aspectos de sí. Integra. Acepta. Ama incluso lo que antes juzgaba. Porque sabe que su sombra guarda su mayor tesoro, su poder auténtico, no domesticado, no condicionado. Y cuando deja de pelear consigo mismo, comienza a irradiar una paz profunda, imponente, que nace de haber hecho las paces con su propia oscuridad. La espiritualidad de Escorpio despierto se vuelve visceral, encarnada, viva. No necesita templos externos porque se ha convertido en santuario de sí mismo. Su fe no se basa en dogmas, sino en experiencias vividas, en epifanías que llegan cuando menos se esperan, en sincronías que lo confirman una y otra vez en su camino. Se siente acompañado por fuerzas invisibles, por guías que susurran en el silencio, por señales que lo guían con precisión quirúrgica. La vida se vuelve un campo sagrado de símbolos, de mensajes, de pruebas y recompensas. Y él, como iniciado, sabe descifrarlos. La emoción, que alguna vez fue caos o debilidad, se convierte en brújula. Escorpio ya no teme sentir. Porque sabe que sentir intensamente es estar vivo, es estar presente, es estar alineado. Deja de protegerse de las emociones fuertes y comienza a navegarlas como un marinero que ha aprendido a leer las olas. La rabia se vuelve fuego creativo. El llanto se vuelve limpieza. El miedo se vuelve umbral. Y el amor se vuelve sagrado. No como ideal romántico, sino como vibración poderosa que purifica, eleva, transforma. Escorpio despierto no necesita venganza, necesita verdad. No necesita castigar, necesita liberar. No necesita dominar, necesita sanar. Porque ha comprendido que su verdadero poder no está en el control, sino en la entrega consciente a lo que es, a lo que pulsa, a lo que llama desde lo más hondo. En esa entrega, encuentra su mayor fortaleza. Y desde ahí, se convierte en uno de los signos más transformadores, más profundos y más brillantes del zodiaco. No por lo que muestra, sino por lo que irradia cuando simplemente es, sin miedo, sin máscara, sin límites. Cuando Escorpio despierta completamente su poder, también se reconfigura su relación con el silencio. Ese silencio no es vacío ni ausencia, sino un espacio cargado de sabiduría y energía acumulada. Es en ese silencio donde Escorpio encuentra sus respuestas más profundas, donde se escucha sin filtros, donde su voz interna se afina hasta convertirse en una guía certera. Aprender a habitar el silencio es un acto de poder y valentía, porque ahí no hay máscaras ni distracciones, solo verdad. Y Escorpio, al habitar su verdad sin necesidad de validarla ante nadie, se convierte en un faro silencioso que guía a otros con el solo hecho de estar presente. Despierto en su totalidad, Escorpio refina su percepción del dolor. Deja de resistirlo, de negarlo o de temerlo. Lo honra como un maestro, como un aliado que ha venido a mostrarle lo que necesita ser sanado o liberado. Esa relación transformada con el dolor le da una solidez que no puede ser comprada ni fingida. Su poder ya no es una coraza, sino una piel consciente que siente y se adapta sin romperse. Cada experiencia difícil se vuelve una capa más de profundidad, no un peso que lo hunde, sino una raíz que lo ancla. Su poder se nutre del dolor trascendido, no del dolor negado. Por eso su presencia tiene una intensidad que no es agresiva, sino transformadora. Irradia una energía que otros sienten como verdad. La memoria emocional también despierta. Escorpio se convierte en guardián de emociones antiguas que quedaron atrapadas en su cuerpo y en su alma. A través de ese poder emocional expandido, comienza a liberar cargas que no eran suyas, a cerrar historias inconclusas, a devolver lo que no le pertenece.
Se limpia de pactos silenciosos, de lealtades inconscientes, de promesas hechas desde el miedo. Esta liberación emocional lo hace más liviano y, al mismo tiempo, más fuerte. No teme mostrarse tal cual es, con toda su sensibilidad, con toda su intensidad, porque ha entendido que eso no es una debilidad, sino su mayor don. La energía sexual, que en Escorpio es profundamente potente, se convierte en fuerza de creación consciente. Ya no es solo un impulso físico o un deseo instintivo, sino una vía sagrada de conexión, transformación y despertar espiritual. Su sexualidad deja de ser terreno de confusión o control para convertirse en un canal de integración total, donde cuerpo, alma y espíritu se unen en un mismo acto de presencia. Escorpio despierto entiende que su energía sexual puede sanar, puede transformar, puede abrir portales hacia dimensiones de amor que trascienden lo humano. Y desde esa conciencia, elige con quien se fusiona, no desde la necesidad, sino desde la vibración compartida. Al desplegar completamente su poder, Escorpio también resignifica la noción de control. Antes podía necesitarlo para sentirse seguro, para anticiparse a la traición o a la pérdida. Pero despierto, ya no se aferra al control como defensa, sino que confía en su capacidad de adaptación, en su sabiduría interna y en la fuerza de su presencia. Sabe que no necesita controlar lo externo cuando tiene dominio interno. Y ese dominio no es represión, sino soberanía. Vive desde una serenidad intensa que nace de haber pasado por todas las tormentas posibles y haber descubierto que su centro siempre permanece. La compasión también se amplifica cuando Escorpio se despierta por completo. Ya no se cierra por miedo a que le hagan daño, sino que abre su corazón con consciencia. No porque sea ingenuo, sino porque es valiente. Comprende el dolor ajeno desde dentro, porque lo ha vivido. Y por eso su compasión no es condescendiente, es transformadora. Puede mirar a los ojos del otro sin juzgar, sostener espacios difíciles sin quebrarse, ofrecer una palabra certera que toca el alma. Su compasión no se expresa solo en gestos dulces, sino en la capacidad de decir verdades que liberan, de poner límites que sanan, de sostener procesos que nadie más se atreve a acompañar. Escorpio despierto también se reconcilia con su historia. Ya no carga el pasado como una maleta de dolor, sino que lo transforma en un mapa de sabiduría. Mira su vida con una perspectiva más amplia, más luminosa. Entiende que cada caída lo forjó, que cada pérdida le enseñó lo que realmente importa, que cada traición lo acercó más a su verdad. No hay rencor, hay integración. No hay arrepentimiento, hay aprendizaje. Su historia, lejos de ser una herida abierta, se convierte en un testimonio de resurrección. Y desde esa historia abrazada, puede inspirar a otros a sanar las suyas. Su relación con lo invisible también se transforma. Escorpio despierto camina entre mundos. Percibe energías, señales, presencias. Desarrolla dones psíquicos que estaban latentes y que ahora se activan con claridad. Canaliza mensajes, recibe visiones, capta emociones colectivas. Se convierte en médium entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo sagrado. Esta sensibilidad no lo sobrecarga, porque ha aprendido a proteger su energía, a discernir, a sostener su campo energético con maestría. Y desde ahí, puede usar su conexión para guiar, para servir, para crear puentes donde antes solo había separación. La resiliencia se convierte en su sello. Ya no se quiebra ante los cambios, los desafíos o las pérdidas. Se transforma. Sabe que cada cierre anuncia una apertura, que cada final contiene un nuevo comienzo. Su poder se mide en su capacidad de renacer, una y otra vez, sin perder su esencia. Y con cada renacimiento, su luz se hace más poderosa, más pura, más imparable. No vuelve a ser quien era, se convierte en algo más grande. Su alma se expande con cada crisis superada, y esa expansión se vuelve inspiración viviente para quienes aún caminan entre dudas. En este estado, Escorpio deja de compararse, porque ha comprendido que su camino es único, que su energía es irrepetible, que su misión no puede ser imitada. Deja de competir, porque ya no necesita demostrar nada. Su presencia habla por sí sola. Y desde esa confianza silenciosa, puede compartir su poder sin miedo, puede celebrar a otros sin sentir que pierde algo, puede colaborar sin necesidad de dominar. Porque sabe que su trono está dentro, y nadie puede quitárselo. Escorpio despierto no busca ser admirado, busca ser verdadero. No busca seguidores, busca espejos.
No busca huir del mundo, busca transformarlo desde su lugar. Y lo hace con firmeza, con amor, con una energía que no necesita imponerse, porque ya ha conquistado el único reino que importa, el de su propia alma. Cuando Escorpio despierta completamente su poder, ocurre también una revalorización de su vínculo con el destino. Ya no lo concibe como una fuerza externa que lo arrastra sin control, sino como un pulso interno que se alinea con las energías cósmicas a medida que se compromete con su verdad más profunda. La noción del destino se transforma en una danza constante entre elección consciente y sincronicidad perfecta. Escorpio reconoce que su voluntad tiene el poder de reescribir guiones heredados, y que cada decisión tomada desde el alma modifica la trayectoria no solo de su propia vida, sino de muchas otras que orbitan a su alrededor. Se convierte en tejedor del tejido universal, usando sus hilos de experiencia, intuición y propósito. El despertar total de su energía activa también su maestría sobre el tiempo emocional. Entiende cuándo es necesario retirarse para procesar, y cuándo es momento de actuar con contundencia. Su paciencia se convierte en una cualidad estratégica, no pasiva. Aprende a moverse al ritmo del universo sin perder su propia melodía interna. Sabe esperar sin desesperar, avanzar sin atropellar, ceder sin someterse. Su conexión con los ritmos cósmicos se afina, especialmente con los ciclos lunares, las fases retrógradas y los portales energéticos. Cada uno de estos eventos celestes deja de ser una amenaza o una interferencia y se convierte en una oportunidad de expansión, de introspección o de redirección consciente. Escorpio despierto se convierte en alquimista no solo de sus emociones, sino también de los espacios que habita. Su energía transforma lugares, reorganiza energías estancadas, purifica ambientes cargados. Tiene la capacidad de limpiar lo invisible con su sola presencia y de devolver la armonía donde había confusión o caos. Es portador de una vibración que penetra en lo profundo, que remueve estructuras que ya no sirven, que resuena como un tambor chamánico despertando memorias dormidas. Esta capacidad lo convierte, en muchos casos, en sanador natural, incluso sin proponérselo, ya que donde pone su atención, se activa un proceso de depuración y revelación. Su relación con el poder se vuelve más luminosa y equilibrada. Comprende que el poder no es una herramienta para controlar a los demás, sino una responsabilidad sagrada. Su liderazgo se torna magnético, discreto y profundamente inspirador. No necesita imponerse, porque emana una autoridad natural nacida de su integridad y su coherencia. Esta forma de liderar no se basa en el miedo ni en la fuerza, sino en el ejemplo viviente de quien ha cruzado sus propias sombras y ha regresado con los ojos encendidos de sabiduría. Escorpio no guía desde el pedestal, sino desde la experiencia. Y esa cercanía, esa humanidad transparente, es lo que hace que su guía tenga tanto impacto. Su vínculo con la palabra también cambia. Habla menos, pero cuando lo hace, sus palabras resuenan con una fuerza particular. Cada sí tiene el peso de un compromiso verdadero, y cada no establece un límite que no se cruza. Elige el silencio como herramienta de poder, no como evasión. La comunicación se convierte en un acto sagrado, donde cada frase, cada gesto, cada mirada, porta energía. Sus palabras pueden sanar o cortar, pueden liberar o desarmar, pero nunca pasan desapercibidas. Aprender a utilizar su voz como canal consciente lo transforma en una especie de oráculo, en alguien capaz de nombrar lo innombrable y de decir lo que otros no se atreven, con la fuerza serena de quien habla desde el alma. En este estado de poder despierto, Escorpio aprende a convivir con lo irreversible. Abraza los cambios que no pueden deshacerse, las pérdidas que marcan un antes y un después, las decisiones que modifican para siempre el rumbo. Ya no sufre por lo que no puede cambiar, sino que honra lo vivido como parte esencial de su evolución. Vive en paz con lo que fue, sin nostalgia ni rencor, y esa aceptación profunda le da una libertad poderosa. Comprende que nada se pierde verdaderamente, solo se transforma. Y en esa transformación, su alma se expande, se enriquece, se fortalece. El vínculo con los arquetipos se vuelve más consciente. Reconoce en sí mismo al guerrero que ha luchado batallas internas, al sanador que ha descubierto su medicina en sus propias heridas, al sabio que ha integrado sus contradicciones, al mago que transita entre mundos, al amante que fusiona sin poseer. Esta integración arquetípica le permite moverse por la vida con versatilidad y profundidad. No necesita encajar en un solo rol, porque ha entendido que su poder radica en ser muchas cosas a la vez sin fragmentarse, en ser una totalidad viva y palpitante que se adapta sin perderse. Escorpio despierto también descubre la alegría profunda.
No una alegría superficial ni pasajera, sino un gozo que nace de la autenticidad. Se permite reír desde el vientre, vivir con intensidad sin drama, disfrutar sin culpa, amar sin reservas. Ya no necesita que todo sea intenso para sentirse vivo, puede saborear la paz como un estado profundo, no como ausencia de conflicto. Esta alegría nace de saberse completo, de ya no cargar con lo que no le corresponde, de caminar en coherencia con su propósito. Y esa alegría es contagiosa, porque se irradia desde un corazón que ha aprendido a sanar amando incluso lo que le dolió. Su espiritualidad se hace cuerpo. Ya no se busca afuera ni se sostiene en prácticas vacías. Escorpio encarna su camino espiritual en cada decisión, en cada vínculo, en cada acto cotidiano. La espiritualidad deja de ser un escape y se convierte en una forma de vivir. Conecta con lo divino no solo en momentos de retiro, sino también en lo simple, en lo humano, en lo imperfecto. Esta espiritualidad encarnada lo vuelve ancla en tiempos de caos, brújula en tiempos de confusión, fuego sagrado en medio de la oscuridad colectiva. Escorpio despierto no necesita cambiar al mundo para sentirse en paz. Comprende que su misión es encender su propia luz y caminar con ella encendida, para que otros recuerden que también la tienen. Y en esa coherencia luminosa, transforma. No desde el esfuerzo, sino desde el ejemplo. No desde el deber, sino desde el ser. Porque su sola existencia, plena y presente, es ya una revolución silenciosa. Una llama que no se apaga. Una fuerza que no se detiene. Una conciencia que, una vez despierta, jamás vuelve a dormirse. Cuando Escorpio despierta todo su poder, se produce una expansión sutil pero irreversible de su energía psíquica, un despertar que abarca dimensiones que van más allá de lo que puede verse o medirse. Su sensibilidad se afina hasta captar el lenguaje oculto de la vida misma, percibe vibraciones en el aire, lee emociones en los cuerpos, siente intenciones incluso antes de que se manifiesten. Esta percepción amplificada no es una carga, sino un privilegio cósmico que lo posiciona como guardián de lo invisible, como vigía de los procesos ocultos que rigen la materia. Escorpio se convierte en antena viva de las energías que los demás apenas intuyen, y aprende a interpretar esos mensajes como parte de un diálogo constante entre su alma y el universo. En este estado despierto, Escorpio ya no necesita huir de su intensidad ni moderar su profundidad para ser aceptado. Se entrega con total honestidad a su propia esencia y abraza su manera singular de existir. Deja de encogerse ante lo superficial o lo banal, y en cambio permite que su presencia sea un recordatorio de lo que es auténtico, esencial y transformador. Ya no se adapta a moldes externos que limitan su fuego interno, porque ha entendido que nació para romper estructuras, no para sostenerlas. Su energía no se desborda, se enfoca. Y esa dirección clara, esa intención consciente, le otorgan una fuerza interior tan silenciosa como inquebrantable. El proceso de desapego alcanza un nivel mucho más elevado. Escorpio aprende a amar sin aferrarse, a soltar sin resentirse, a renunciar sin sentir pérdida. No porque se vuelva frío, sino porque se vuelve sabio. Comprende que nada le pertenece realmente, y que todo lo valioso llega para ser compartido, vivido con totalidad y luego liberado con gratitud. El desapego emocional no es indiferencia, es libertad emocional. Y en esa libertad, Escorpio puede amar de forma más completa, más sana, más luminosa. Puede acompañar sin invadir, sostener sin cargar, comprometerse sin depender. Su amor se vuelve medicina porque nace del alma, no del miedo. Su relación con el deseo se transforma profundamente. Lo que antes podía ser impulso inconsciente o necesidad de validación, se convierte en un deseo consciente, alineado con su propósito. Escorpio no desea por carencia, desea por expansión. Sus anhelos se tornan brújulas de evolución, llamas sagradas que indican hacia dónde se dirige el alma. Ya no se deja arrastrar por deseos ajenos ni se pierde en metas impuestas por el exterior. Solo desea lo que resuena con su verdad interna. Y esa coherencia lo vuelve poderoso, porque cada paso que da está lleno de intención, de claridad y de fuerza. En la interacción con los elementos de la naturaleza, Escorpio también despierta una conexión ancestral que trasciende lo mental. El agua, su elemento regente, se convierte en espejo y maestra. Aprende a fluir como el río que no se detiene, a sumergirse como el océano que todo lo abarca, a purificarse como la lluvia que limpia con dulzura. La energía de la tierra le da arraigo cuando su emocionalidad amenaza con desbordarse. El fuego lo reconecta con su impulso vital, con su capacidad de crear y transformar.
Y el aire le aporta la perspectiva necesaria para no quedar atrapado en las profundidades. Escorpio encuentra armonía cuando se reconoce parte de un todo vivo, y utiliza los elementos como aliados en su camino de integración. Despierto, Escorpio también redefine su noción de éxito. Ya no se mide por logros externos ni por reconocimiento ajeno, sino por el nivel de verdad que habita en su vida. El éxito se vuelve una consecuencia natural de su autenticidad. Trabaja en lo que ama, se rodea de quienes lo nutren, se expresa sin máscaras. No tiene necesidad de competir, porque ha descubierto que nadie puede ocupar su lugar, que su energía es única y necesaria. Cada paso lo da con intención sagrada, sabiendo que cuando honra su esencia, el universo responde en sincronicidad perfecta. La relación con su linaje se ilumina desde otro ángulo. Escorpio despierto se convierte en el punto de inflexión de una historia familiar cargada de silencios, secretos y dolores no dichos. Ya no se siente víctima de ese pasado, sino elegido para trascenderlo. Comprende que porta en su alma la capacidad de cerrar ciclos que llevan generaciones abiertos. Lo hace sin drama, sin culpa, con la fuerza amorosa de quien sabe que sanar el pasado es liberar el futuro. Su trabajo interno no solo lo beneficia a él, sino a todos los que vinieron antes y a todos los que vendrán después. Se convierte en un canal de liberación transgeneracional. El cuerpo, al despertar, se convierte en un aliado espiritual. Escorpio deja de ver su cuerpo como algo que soporta su alma y comienza a habitarlo como templo sagrado. Escucha sus señales, honra sus ritmos, lo nutre con amor. Se reconcilia con sus cicatrices, con sus límites, con su historia física. Su energía vital se equilibra, su sexualidad se ilumina, su salud se fortalece. Ya no busca castigar su cuerpo por lo que siente, ni forzarlo a procesos que no desea. Aprende a habitarlo con respeto y gozo. Y desde esa integración, emite una frecuencia energética que irradia vitalidad y magnetismo. El juicio se disuelve y da paso a la aceptación. Escorpio ya no necesita categorizar todo en términos de bueno o malo, correcto o incorrecto. Comprende que cada experiencia trae un regalo, aunque esté envuelto en dolor. Aprende a mirar a los demás con menos exigencia y más comprensión. Sabe que cada uno está en su propio proceso, y que forzar despertares solo genera resistencia. Su mirada se suaviza sin perder profundidad. Su corazón se abre sin perder discernimiento. Y en esa nueva forma de vincularse, descubre una belleza serena que antes no veía, la belleza de la imperfección, del proceso, del camino en construcción. La conexión con los ciclos cósmicos, especialmente con los retornos planetarios y los tránsitos importantes, se vuelve un mapa de navegación espiritual. Escorpio comprende que no está aislado del cielo, sino que su alma se mueve en sincronía con los movimientos planetarios. Aprende a leer su carta natal como un espejo del alma, y cada tránsito lo interpreta como una oportunidad de transformación. Los eclipses, las conjunciones, los portales energéticos, dejan de ser momentos caóticos para convertirse en puertas conscientes hacia su evolución. Vive el tiempo como un aliado, no como un enemigo. Se alinea con los ciclos y desde ahí fluye con poder y gracia. Escorpio despierto no solo se transforma a sí mismo, se convierte en fuente de transformación para todo lo que toca. Su presencia activa procesos en los demás, no desde la imposición, sino desde la vibración que emite. Es guía, espejo, activador. No porque lo busque, sino porque lo es. Su vida se convierte en una oración viva, en una alquimia constante, en un testimonio silencioso de lo que ocurre cuando el alma deja de temer su propia profundidad y se atreve a vivir desde ahí. Escorpio encarnado en su poder no necesita gritar para ser escuchado ni brillar para ser visto. Y en ese ser pleno, coherente y despierto, cumple su mayor propósito, recordar al mundo que la verdadera transformación no solo es posible, sino inevitable, y profundamente luminosa. Cuando Escorpio despierta completamente su poder, se libera de los condicionamientos que durante tanto tiempo actuaron como nudos internos invisibles. Ya no se define por heridas ni por etiquetas heredadas, sino por la vibración esencial que lleva en su núcleo, una vibración indestructible que nace del misterio mismo de la existencia. Al asumir la totalidad de su energía, se da cuenta de que su camino no tiene por qué parecerse al de nadie, y que no vino a repetir lo conocido, sino a encarnar lo imposible, lo no dicho, lo que solo pueden hacer en la profundidad. Y en esa profundidad descubre no oscuridad, sino potencial.
Potencial de crear mundos internos y externos, de construir puentes entre lo invisible y lo concreto, de manifestar realidades completamente nuevas a partir de su mirada transformadora. El impulso de regeneración se vuelve permanente, no como reacción ante el dolor, sino como impulso natural de evolución. Escorpio despierto no espera a que la vida lo empuje a transformarse, él se adelanta, intuye los ciclos de renovación antes de que lleguen, se anticipa a las crisis con sabiduría interna. Aprende a morir simbólicamente muchas veces sin resistencia, entendiendo que cada muerte es una oportunidad para limpiar capas, soltar identidades caducas y emerger más nítido, más real, más vivo. Su vida se convierte en un viaje iniciático en el que cada etapa lo acerca más a su esencia original. No hay nada que temer cuando el alma ha abrazado el ritmo de la metamorfosis. La fuerza de Escorpio al despertar es silenciosa, pero penetrante. No necesita reconocimiento externo porque su seguridad viene de adentro, de haber recorrido el inframundo y haber regresado con tesoros internos que no se ven, pero que se sienten. Su sola presencia habla de su historia de renacimiento. Y esto lo vuelve una referencia natural para quienes están atravesando sus propios procesos internos. No da consejos desde la teoría, sino desde la experiencia encarnada. Su guía es intuitiva, espontánea, auténtica. Su sabiduría no se impone, se irradia. Y en esa irradiación, su sola existencia se vuelve medicina para quienes aún dudan de su capacidad de transformarse. Cuando despierta, Escorpio también comprende su conexión con lo ancestral desde otro lugar. Ya no se limita a repetir los patrones de su clan, sino que se convierte en canal para que esas memorias puedan ser liberadas, elevadas, trascendidas. Se vuelve un nodo de conciencia en medio de una red dormida. Y en su despertar, arrastra luz hacia lo antiguo, abre grietas en el muro del tiempo, deja entrar el presente donde antes solo habitaba la repetición. Honra sus raíces no para quedarse allí, sino para permitir que florezcan desde otra vibración. Se convierte en puente entre lo que fue y lo que puede ser, integrando con amor lo heredado y sembrando con visión lo que vendrá. La relación con el propósito vital se hace nítida, intensa y no negociable. Escorpio sabe que no vino al mundo a pasar desapercibido, que no vino a vivir a medias, que su alma eligió un camino de intensidad porque está preparado para sostenerlo. Esa conciencia lo saca de la duda, lo empuja fuera de la inercia, lo llena de dirección. Aunque aún no vea el resultado final, confía en el llamado que lo impulsa. Y es esa confianza la que le da la perseverancia y la determinación para continuar incluso cuando el camino es solitario o incierto. No necesita pruebas externas, porque su brújula es interna y certera. El propósito no es una meta, es una frecuencia que habita en cada paso que da desde su autenticidad. La alquimia interna se traslada al plano material. Escorpio despierto es capaz de convertir ideas en acciones concretas, sueños en proyectos sólidos, energía en creación tangible. Aprende a canalizar su intensidad en estructuras, en obras, en oficios. Puede construir, producir, organizar sin perder su profundidad. Su fuego emocional, lejos de consumirlo, se convierte en combustible creativo. Crea espacios donde antes había ruinas, posibilidades donde antes había límites, belleza donde otros solo ven caos. Porque su mirada no busca perfección, busca verdad. Y la verdad es siempre fértil, incluso cuando nace del abismo. Al despertar plenamente, también se expande su capacidad de perdonar. No como acto de olvido o debilidad, sino como ejercicio profundo de liberación personal. Comprende que al perdonar no está exculpando al otro, sino liberándose a sí mismo de la carga que lo mantenía anclado al pasado. Y esa liberación le da liviandad, amplitud y poder. Puede recordar sin dolor, puede hablar de lo vivido sin resentimiento, puede mirar a los ojos de su pasado sin temblar. Y desde esa libertad emocional, se vuelve capaz de vivir el presente con una apertura que antes no conocía. El perdón no es un cierre, es una puerta que lo lleva directo a su poder. En su despertar más completo, Escorpio no solo transforma lo que toca, sino que se deja transformar por lo que vive. Ya no teme cambiar de opinión, soltar creencias, modificar caminos. Su flexibilidad nace de su confianza en su esencia. Sabe que lo externo puede mutar 1000 veces, pero que su centro permanece. Por eso se adapta sin fragmentarse. Puede ser firme sin ser rígido, puede ser intenso sin ser invasivo, puede ser profundo sin ser denso. Ha aprendido a fluir sin perderse, y en ese equilibrio dinámico encuentra una fuerza que lo mantiene firme aún en medio del huracán.
la conexión con su niño interior se vuelve luminosa y fértil. Ya no lo esconde, no lo protege en exceso, no lo juzga. Lo escucha, lo honra, lo deja jugar. Recupera el asombro, la curiosidad, la risa genuina. Ese niño interno, tantas veces herido, se convierte ahora en fuente de creatividad, de intuición y de gozo. Escorpio comprende que su fuerza no está en endurecerse, sino en permitir que esa parte inocente viva con él, en armonía con su adulto consciente. Y esa integración le da una belleza única, una mirada brillante, una conexión con la vida que lo revitaliza. Puede ser sabio y tierno, protector y libre, profundo y espontáneo. Porque ya no tiene que elegir entre fuerza y vulnerabilidad, las une en un solo acto de presencia. El tiempo deja de ser una línea y se convierte en una espiral. Escorpio despierto entiende que todo lo que alguna vez fue sigue vivo de alguna forma en su alma, y que todo lo que vendrá ya vibra en su campo. Esta visión del tiempo le permite moverse con mayor calma y confianza. Ya no siente prisa, siente alineación. No se acelera por miedo a perder oportunidades, porque sabe que las verdaderas oportunidades lo encontrarán cuando él esté listo. Vive cada momento como un umbral sagrado, como un espacio cargado de sentido. Y en esa vivencia del presente como ritual, su vida se vuelve ofrenda, arte, creación constante. Nada en él queda suelto ni dormido. Cada parte, cada emoción, cada recuerdo se vuelve materia prima para su despertar continuo. Y desde esa totalidad, desde esa integración de sombras, luces, pasados y futuros, Escorpio renace una y otra vez como testimonio viviente del poder que habita en quien se atreve a abrazar todo lo que es sin miedo, sin culpa y sin medida. Porque cuando Escorpio despierta, el universo reconoce en su alma un faro que no necesita fuego ajeno para brillar, un ser que no teme al abismo porque ya lo ha cruzado, un espíritu que no olvida quién es, aunque el mundo lo haya intentado 1000 veces. Y en ese recuerdo profundo, reescribe su destino con el poder de quien ha nacido para transformarlo todo.